Primero de enero, Santa María, Madre de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. La primera lectura del libro de los Números es el mandato que recibe Aarón de parte del mismo Señor y lo recibe por medio de su hermano Moisés. Tal mandato es el de bendecir a los israelitas con una fórmula precisa y que nosotros solemos conocer como la bendición de San Francisco. Es Aarón, el sacerdote, y no Moisés, el profeta, quien bendice al pueblo, para que el Señor le sea propicio, le dé el don de la paz y lo proteja, y le muestre su radiante rostro, su magnificente favor, y pueda el pueblo marchar seguro en su camino. Dios bendice, y nos ha bendecido como humanidad encarnándose en María, a quien hizo madre suya, engendrándose como hombre en su vientre virginal. Dios sigue bendiciéndonos con sus gracias sin número y con la mayor de todas, haciéndonos hijos suyos. Justamente el apóstol, San Pablo, escribe a los Gálatas, que es la segunda lectura, recordándoles que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, Abba. Dios tanto nos bendice por el amor que tiene a estas pobres criaturas, que elevó a la humanidad por el sacrificio de su Hijo unigénito, Jesucristo, hasta su mismo trono. Y primera de todas estas criaturas la elevó a María, la Santísima Virgen y Madre. Aparte del inicio del año civil, hay 3 acontecimientos litúrgicos que celebramos hoy, y son el último día de la octava de Navidad, la solemnidad de María, Madre de Dios, y la Jornada de la Paz. Recordemos que la Navidad se celebra como si fuera el mismo día durante 8 días, así que hoy termina. Y habría además un cuarto acontecimiento que ha sido trasladado al día 3, y es la circuncisión del Señor, que se lo conoce como la memoria del Santísimo Nombre de Jesús, porque es cuando se le pone el nombre, que es justamente el Evangelio de hoy. Así termina el relato, y en el 8º día de nacimiento, de acuerdo a la ley, le fue dado el nombre de Jesús, el mismo que había sido dado por el ángel antes de su concepción. Bueno, en la Anunciación, ¿no? Ahora, vayamos un poco a la paz, ¿no? La paz. Necesitamos tanto la paz más que nunca porque hay una guerra desatada contra el hombre, contra nosotros mismos. Lo vemos, cómo estamos siendo atacados. Y la paz verdadera solo puede venir de Dios. Eso cada vez se va a entender más. La paz es un don mesiánico. ¿Por qué? Porque la trae Jesucristo. No es la paz del mundo. Cuando dice, os dejo mi paz. Y la paz que viene del resucitado, la paz que viene de su cruz. Por su cruz nos viene la paz. La paz es bendición de Dios. El Salmo, en su antífona, la primera lectura, nos hablan de esa bendición de Dios que comenté. No es posible vivir sin la bendición de Dios, y Él la da a sus amigos. La paz es bendición, es don de Dios, pero los dones de Dios hay que conquistarlos. Y se los conquistan mediante la oración. La oración
que conquista, por decirlo así, a Dios, es la oración del humilde, es la oración de un corazón purificado. Por eso la paz y la oración requieren también reconciliación. Ante todo, reconciliarse con Dios. Y para nosotros esto es un sacramento, es la confesión. La confesión debe ser frecuente. Estoy seguro que no existe ninguna persona, por santa que sea, que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Reconciliarse con Dios, pero también con el otro. Y esa es la condición justamente para obtener el perdón de Dios. Y lo rezamos cada día en el Padre Nuestro. Si yo no perdono a quien me ofendió, Dios no me ha de perdonar las ofensas que cometo contra Él, o sea, mis pecados. Oración y reconciliación implican cumplir con esa ley que Dios nos puso, que es la ley del amor. Isaías le da al Mesías el título, entre otros, de Príncipe de la Paz, y María es la Reina de la Paz. Y ese título suyo, como todos los otros, le viene de uno fundamental, de su mayor dignidad, la de ser Madre de Dios. Ella es la Theotokos. Así la proclamó el pueblo de Dios, antes que lo hizo que la Iglesia lo reconociera en el Concilio de Éfeso. Y esto es lo que llaman el sensus fidelium, es decir, el sentido de los fieles inspirados por el Espíritu, que reconoce las grandes verdades de la fe, como por ejemplo, cuando reconoce el pueblo de Dios la Inmaculada Concepción y también el reconocimiento de Madre de Dios. Es decir, se adelanta el pueblo de Dios a los teólogos. Y lo mismo está ocurriendo ahora, desde hace tiempo, con el título de corredentora. Ahora, ¿por qué se la llama Madre de Dios? Aquí es un tema, ¿no? Todo un tema. Se puede llamar a la Virgen, la más excelsa de las criaturas, pero siempre criatura, Madre de Dios. ¿De dónde viene ese título que a los demás cristianos que no sean católicos u ortodoxos les parece excesivo y hasta escandaloso? Yo todavía recuerdo una discusión con un taxista protestante que decía, pero ¿cómo Dios va a tener una madre? Y no había caso, no escuchaba razones. Estaba tan escandalizado, bueno, y tan fanatizado quizás, que no escuchaba nada de lo que yo le decía. Estaba, sin saberlo, repitiendo lo que dijo Nestorio. Nestorio dijo, así que Dios tiene una madre, entonces no condenemos a la mitología griega que atribuye una madre a los dioses. Bueno, precisamente el título surge como consecuencia de las disputas con Nestorio. Nestorio había sido monje de Antioquía, nombrado patriarca de Constantinopla. Y sus seguidores, los nestorianos, eran así, se llamaban. Y estaban en disputa, gracias a raíz de esto. Estamos en el siglo V. Nestorio había combatido contra los herejes arrianos, ¿no? ¿Recordáis? Del siglo anterior venían ya, que negaban la divinidad de Jesucristo. Pero ¿qué le pasa a Nestorio? Que se fue al otro extremo, a considerar en Jesucristo dos personas, una divina y otra humana. Y el más ardoroso oponente de Nestorio es Cirilo, ¿no? Será San Cirilo, patriarca de Alejandría, y que también eran dos grandes sedes importantísimos, Antioquía y Alejandría, además de Constantinopla y Roma, claro. Pues bien, se le opone San Cirilo, y a esa provocatoria pregunta de Nestorio responde, ¿se dirá la Virgen es madre de la divinidad? A lo que respondemos, el verbo vivo subsistente fue generado de la misma sustancia de Dios Padre. Existe desde toda la eternidad. Pero en el tiempo, Él se hizo carne. Por ello se puede decir que nació de mujer. Bueno, la controversia estaba bien planteada y para dirimir la disputa se convoca un concilio. Y es el tercer concilio de
Éfeso, en el año 431, donde fue condenada la doctrina nestoriana y depuesto Nestorio de su sede. Fue entonces que se proclamó solemnemente a María como Theotokos, o sea, la que dio a luz a Dios. Eso significa. Es decir, en latín sería la Dei para. María es madre de Jesús y Jesús es la persona divina que asumió la carne en su seno. Es decir, Jesús es el verbo en realidad. Una sola persona, no dos como sostenía Nestorio, en dos naturalezas. Para Nestorio eran dos sujetos, dos personas, con dos naturalezas. La declaración dogmática del 431 del Concilio de Éfeso afirma que en Cristo están las naturalezas humana y divina, en la única persona del Verbo de Dios. Y en consecuencia, María, como Madre de Cristo, es también Madre de Dios. Theotokos, en griego, Theos es Dios, y Titko, tokos, viene de Titko, es parir. Aquella que pare, aquella que da a luz a Dios. Por eso, el título de María, Madre de Dios, es en relación a Cristo. Es decir, teológicamente hablando, la controversia no era de índole mariana, sino cristológica, en el sentido que afirma algo que va referido más a Cristo que a María. Porque la finalidad del dogma era aclarar la relación de las dos naturalezas de Cristo. El misterio de la encarnación consiste justamente en esto. Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona en el Verbo. Las dos naturalezas están en perfecta unión en la persona de Cristo, no están separadas. Cristo es entonces al mismo tiempo verdadero Dios. ¿Qué quiere decir verdadero Dios? Que tiene naturaleza divina y persona divina, la persona divina del Verbo. Y verdadero hombre, solo naturaleza humana, no persona humana. Repitamos, la maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado, no creado desde siempre por Dios Padre, y es consustancial con Él, es decir, tiene su misma esencia divina. Por eso, en la generación eterna, María no intervino para nada. Proclamando que María es Madre de Dios, la Iglesia afirma que es la Madre del Verbo encarnado, que es Dios, no de la Trinidad, del Verbo encarnado. Bueno, vemos que en tema de la verdad de la fe no es posible separar a la Santísima Virgen del Hijo, y que cualquier cosa que se diga de ella afecta o tiene repercusión o relación con Jesucristo. Y hay que decir también que el pueblo de Dios recibió con gran alegría la proclamación de María Theotokos en Éfeso, donde fue el concilio, y justamente donde, según la tradición, la Santísima Virgen había pasado los últimos años de su vida en la tierra antes de ser asunta en el cielo. Se hicieron ahí procesiones con antorchas en medio de un gran júbilo popular. En realidad, el título de Theotokos, de Madre de Dios, venía ya de al menos 2 siglos antes, si no más. Se tienen, digamos, rastros en el siglo III, pero probablemente más. Y es que más, porque aparece, sí, en las catacumbas romanas y en edificios de Grecia y Turquía muy, pero muy antiguos. Así que eso llevaba más. No se puede precisar exactamente. Pero un dato cierto, sí, del siglo III lo tenemos en una de las oraciones marianas más antiguas que se conoce, y que viene de Egipto, y que nosotros la rezamos en la liturgia de las horas está. Es el Subtum. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones de tus hijos necesitados, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Así que ahí tenemos el título de Madre de Dios. Y este es el principal y es el más importante dogma sobre la Virgen María. Y todos los demás dogmas marianos se derivan de esta verdad de la fe. Los otros son la concepción inmaculada que tuvo la Santísima Virgen, su virginidad perpetua, es decir, antes, durante y después del parto, siempre virgen,
y la asunción que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Estamos muy seguros nosotros esperando el quinto dogma mariano, que es el de corredentora, medianera y abogada. Bueno, María es la elegida desde la eternidad para ser Madre de Dios, predestinada. Con cuánta reverencia y con cuánto estupor debemos acercarnos a este misterio. Asombro como el que manifestaba Dante en esos versos: Virgen y Madre, hija de tu Hijo. Todas las generaciones, como ella misma profetizara en su Magnificat, reconocen y proclaman que María es la dichosa, la bienaventurada por lo que Dios hizo por ella. Pero también es bienaventurada y santísima por cómo ella respondió a tan grande gracia. Grandísima fue la gracia, pero también grandísimo fue el mérito de María y su fe. Y no basta con que el don sea muy grande, si luego no hay respuesta. En esos casos, tristemente, la gracia pasa. Fijémonos qué ocurre con la adoración perpetua, por ejemplo. Es un gran don. Pero ¿qué hubiera pasado si ante la propuesta no hubiera habido respuesta o respuesta suficiente? ¿Qué pasa? Porque Dios lo da, porque a veces me dice, y me lo dicen a veces hermanos sacerdotes, si Dios quiere, claro que Dios quiere ser adorado en adoración perpetua. Somos nosotros que tenemos que responder. ¿Qué pasa si no se defiende por mantener ese don? Y se deja sin resistencia, por ejemplo, que se cierre una capilla de adoración perpetua. Obediencia. No, ¿qué obediencia? Hay que resistir. Comenzamos el nuevo año ahora bajo la tutela de nuestra Madre, intercesora, consejera, modelo, guía de nuestra vida. Ella, la Madre de Dios y Madre de Misericordia. Y este es el tiempo para hacer un balance del año que pasó. ¿Cómo pasó? Sí, lo sabemos. Pasó de todo y pasó lo que nunca antes había pasado. Pues, ¿cómo ha sido nuestra respuesta ante todo eso? Primero es bueno repasar todas las gracias, todos los beneficios que podamos descubrir que Dios nos ha dado. Repasar no solo el año, sino toda la vida. Luego, cómo nosotros hemos respondido. Amamos. En todos los casos se manifestó nuestro amor. María, como hizo con los pastores y los magos venidos de Oriente, expone a su Hijo para la adoración, y también hoy lo hace. Acudamos como ellos a adorar al Señor. Allí está la paz que todos añoran. Allí está la verdadera felicidad que no nos ha de ser quitada, la parte mejor. Queridos hermanos, tengáis todos un muy feliz y santo 2021, pero sobre todo santo, que ya se ven, no nos faltarán ocasiones para santificarnos. Y para que sea tal, que sea profundamente eucarístico y mariano. Renovemos hoy mismo nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Vivamos la Eucaristía, adorémosla, amemos, resistamos. Y no olvidemos que mañana va a ser también el primer sábado, no solo del año 2021. También a consagrarse y a la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.